Hoy en Estado Nacional. Costa Rica está entre los países que menos participación de mujeres tiene en el mercado laboral. Aún persisten rezagos históricos en la equidad entre hombres y mujeres. Solo un 45% de las mujeres en edad de trabajar tienen una ocupación remunerada. ¿Cómo puede ser que un país como Costa Rica, que está donde está desaprovechando la mano de obra de la mitad de la población? Esto es Estado Nacional. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Muchas gracias por seguir con nosotros ahora los sábados también por la tarde. Hoy se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de la Mujer y por eso aquí en el programa vamos a hablar sobre uno de los aspectos en los que las mujeres costarricenses claramente siguen enfrentando una brecha enorme y es la incorporación al mercado laboral. Para hablar de este tema, invitamos el día de hoy a Diany Hernández, quien es coordinadora de la encuesta continua de empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Un placer estar el día de hoy compartiendo con ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Sin duda es un tema en el que las estadísticas es el que nos permite seguir poniendo el dedo en la llaga porque hay todavía muchas brechas que vencer. Sí. Para analizarlas nos acompaña también el día de hoy Jennifer León. Ella es investigadora del programa Estado de la Nación. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Liliana. Muy complacida de estar aquí para hablar de un tema tan importante para las mujeres y para el país sobre todo. Y del cual ustedes vienen llevándole el pulso desde hace... Más de 30 años. Sí. Más de 30 años. Complementa nuestro panel del día de hoy Shirley Saborío, quien es vicepresidenta del Consejo de Promoción de la Competitividad del Sector Privado, que también analiza esto con otras estadísticas, pero lo viene haciendo desde hace varios años. Bienvenida, qué gusto tenerte de nuevo por acá. Gracias, Liliana, muchas gracias y gracias a todas. La verdad que un gusto, porque la verdad creo que este día es absolutamente propicio para hablar de una deuda que tenemos en el país y es la deuda es la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Es absolutamente relevante. Así es, sobre todo porque son los hogares y las mujeres de menos recursos, más vulnerables, las que más se ven afectadas. Vamos a empezar con el tema. Para comenzar, vamos a ver con los gráficos que doña Diany en el INEC han estado... Todos los años hacen un gráfico sobre el estado una radiografía del estado de las mujeres en Costa Rica. Y esta semana nos llegó que nos pone a pensar nuevamente en la situación. Las estadísticas no mienten, Diany, ahí lo vemos en pantalla. Las mujeres en Costa Rica continúan con una gran desventaja en el mercado laboral y tenemos ahí esos tres indicadores. Así es, bueno, vamos a ver. Estos tres indicadores son importantes a la hora de analizar el mercado laboral. En primera instancia, la tasa de desempleo nos está mostrando aquella parte de la población que está sin trabajo, que está disponible para trabajar y que está buscando, pero que aún así no logra encontrar un empleo. Como pueden observar, en el caso de las mujeres es un 7,4% y para los hombres un 6,5%. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres están más vulnerables en cuanto al desempleo. Y bueno, por el lado de la tasa neta de participación, este indicador nos va a mostrar esa oferta de mano de obra laboral disponible que está actualmente en el país. Y como podemos observar, las mujeres tienen un 44,8%, versus el porcentaje que tienen los hombres, que es de 68,6%, ¿verdad? Vemos que hay una diferencia y que los hombres hay más participación en el mercado laboral. Y bueno, por último está este indicador que es el porcentaje de subempleo. Este porcentaje, ¿qué nos está diciendo? Nos dice que parte de la población está trabajando menos de 40 horas por semana, está disponible para hacerlo, quiere hacerlo, pero no encuentra un lugar o algo que le satisfaga en cuanto a la cantidad de horas que tiene para trabajar esa disponibilidad. En este caso, ¿verdad?, las mujeres tienen un 3,9% versus el dato de los hombres que es de 2,5%. Entonces sí vemos, ¿verdad?, hay una pequeña diferencia entre lo que es el dato para los hombres versus el dato para las mujeres. Claro, en este último indicador, que por cierto esta data que tenemos aquí es al último trimestre del año pasado, una pequeña diferencia en el porcentaje de subempleo, Jennifer, pero en la tasa neta de participación es brutal esa diferencia. ¿Qué significa esa diferencia de porcentaje?
Bueno, así en números gruesos lo que estamos diciendo es que buena parte de la mitad de la población que podría estar trabajando en el país está fuera del mercado laboral. Y esto a lo que el Estado de la Nación nos referimos al bono femenino, ¿verdad? Es este porcentaje que tiene potencial de trabajar, de incorporarse al mercado laboral, pero que por distintas razones, que ahí las hemos ido desagregando, no se incorpora. Y entonces es donde el país está perdiendo una de sus principales motores de competitividad para incorporarse a la economía mundial, etc. En este tema, lo que el informe ha encontrado es que las mujeres enfrentan una triple barrera para insertarse al mercado laboral. Son 3 razones principales que las clasifican. La primera es de acceso, que es esa decisión de incorporarse al mercado laboral, buscar trabajo. La segunda es de selección y es el tipo de trabajo que encuentran esas mujeres, y aquí hay temas de segregación, por ejemplo, empleos que son típicamente femeninos o típicamente masculinos que ponen algunas barreras adicionales, y la última es de remuneración, donde las mujeres sí tienen en general una brecha, una distancia en la remuneración que reciben por el mismo trabajo que sus pares masculinos, ¿verdad? Y esto depende de los ingresos, del nivel de ingresos en que estemos, ¿verdad? En los niveles más altos, por ejemplo, tiene que ver con mujeres que no logran acceder a puestos de liderazgo, ¿verdad? A puestos mucho más directivos, entonces su salario tiende a ser más bajo. Y en los estratos más bajos de ingreso tiene que ver con lo que llamamos los famosos pisos pegajosos, que es como las mujeres aceptan condiciones no favorables para el empleo, por ejemplo, menos horas, ¿verdad? Algunas condiciones que se les niegan, algunos temas de garantías, etcétera. Ellas aceptan esas condiciones con tal de no perder su empleo. Entonces vemos que las brechas no son solo a nivel con hombres, sino dentro de los empleos también vemos diferencias importantes. Y es que eso que usted menciona es cierto. También en cuanto a la formalidad del empleo, persiste esa falta de equidad y lo vemos aquí, de la población ocupada asalariada, el 84.2% de los hombres cuenta con seguro, es decir, con garantías de la seguridad social. Y lo vemos ahí, Shirley, las mujeres solo un 78%. Esto estamos hablando de la población ocupada asalariada, ¿verdad? Porque por el otro lado están las informales que todavía tienen peores condiciones. Así es, Liliana. Y es un poco lo que Jennifer estaba planteando, ¿verdad? El tema es la dificultad del acceso a un trabajo formal hace que acepten condiciones menores, ¿verdad? Y esto entonces hace peor el tema, porque entonces lo que pasa es que estamos aceptando trabajos en los que deberíamos estar ganando lo mismo que un hombre en igualdad de condiciones, pero ganamos menos, pero además estamos aceptando tener menos garantías, lo cual es absolutamente incomprensible en un país como Costa Rica, donde el bono de crecimiento de la economía pasa sí o sí por la incorporación de las mujeres al mercado laboral. ¿Y esto por qué? Porque cada vez en Costa Rica hay menos jóvenes. Las mujeres estamos teniendo cada vez menos hijos. Y entonces, donde no tenemos tantos jóvenes que se incorporen al mercado laboral, el bono de crecimiento de la economía de Costa Rica va a pasar sí o sí por la incorporación de las mujeres. Y como bien decía Liliana, solo 4,5 mujeres están dentro de la fuerza laboral. Entonces, somos la mitad de la población, pero de la mitad de la población, menos de la mitad está trabajando, lo cual es incomprensible para un país que se precia de ser competitivo y de ingreso medio. Lo veíamos en una actividad que tuvo ULID esta semana, en donde estaba una economista del Banco Mundial, que al presentar estas estadísticas decía, es un misterio, es incomprensible y es un lujo que no debería darse un país. Así es, así es. Esa es una actividad que tenemos con el Observatorio de Políticas Públicas de la OCDE, porque la OECD nos viene haciendo recomendaciones de qué cosas deberíamos estar haciendo como país, qué políticas públicas para mejorar nuestra competitividad y el desarrollo. Y uno de los temas es justamente la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Y como bien decías, en el mundo el 49% de las mujeres están dentro de la fuerza laboral. En los países de ingreso medio es el 51%, en los países OCDE el 53% y en Latinoamérica el 52%, pero Costa Rica está en el 45%. Es decir, estamos por debajo de todos los promedios de los que deberíamos estar usando como referencia, lo cual es una deuda histórica y me parece, Liliana, que estamos en un año preelectoral y me parece que este tema no puede quedar fuera de las agendas políticas porque creo que es una deuda. Estamos jugando no solo con la producción, sino que estamos jugando con los niveles de pobreza. Sí. Solo 9 de las mujeres pobres, de los hogares pobres de Costa Rica, solo una mujer está dentro del mercado laboral. Claro, y eso
en realidad es importante que más allá de solo ver los porcentajes, también veamos las caras. Por eso, Diani, vamos a ver esto, que en el país, al último trimestre del año pasado, había un total de 2.109.951 mujeres mayores de 15 años, que eso es, Diani, lo que se considera en edad de trabajar, ¿verdad? Sí, en edad de trabajar, exactamente. Y bueno, de ahí entonces empezamos a desgranarlo en cuáles tasas están en fuera de la fuerza de trabajo, cuántas desempleadas y cuántos tienen trabajo. Cuando uno ve esta pirámide, Diani, uno dice, realmente es, no sé, inaceptable que tengamos tan poca acceso a trabajo a las mujeres en Costa Rica. Así es, sí, bueno, con esta información lo que vemos, ¿verdad? 1.164.000 personas, o mujeres en este caso, fuera de la fuerza de trabajo. Sin embargo, si comparamos este dato que está está ligado al cuarto trimestre del 2024, si hacemos esa comparación versus el cuarto trimestre del 2023, se denota que hay una reducción de 74.000 personas, y esto de manera, digamos, con la evidencia estadísticamente, ¿verdad?, significativa. Una reducción, dice usted, o sea, que ha mejorado. Ha mejorado. Del 23 al 24. Del 23 al 24 ha mejorado. Bueno, digamos, había era peor. una reducción, exacto, era peor. Era peor. Y bueno, al revisar esta información, lo que encontramos es que un 62% ya no está, vamos a ver, indica que no está disponible por obligaciones familiares o personales. Eso quiere decir que la mayor parte de esta población no está disponible porque tiene algún tipo de obligación en la familia, en las casas, entonces de esa manera no va a estar buscando trabajo, no va a estar con esa disponibilidad. Entonces, claro, ahí es importante ver cómo se puede colaborar con ese tipo de casos para que tengan esa disponibilidad y que puedan insertarse en el mercado laboral. Y eso, Jennifer, es que muchas, digamos, están fuera porque no encuentran, porque dejaron de buscar o porque no pueden buscar. Sí, o porque retrasaron el ingreso al mercado laboral para estudiar, por temas de maternidad, o como dice Diani, por temas de recargo de las labores domésticas. Y yo creo que en estas tres razones o tres barreras que mencioné, lo que hay detrás también creo que es un tema latente, es el trabajo no remunerado, muy relacionado con lo que pasa en el hogar, y la maternidad. Sigue siendo un obstáculo para que las mujeres se desarrollen y elijan libremente el camino que quieran tomar. Vean, por ejemplo, doña Shirley hablaba cuando hablábamos fuera de cámaras que las mujeres dedican mucho más tiempo, casi el triple de horas al trabajo no remunerado en el hogar que sus pares masculinos, ¿verdad? Y casi parecido al trabajo remunerado. Y cuando vemos el tema de la maternidad, la mayoría de las mujeres en edad de trabajar son madres. Entonces, muchos de estos se están convirtiendo en un impedimento cuando no debería serlo, ¿verdad? Y esto es porque no tenemos un conjunto de políticas en el país que apoyen la incorporación de las mujeres y que apoyen todos estos estas labores adicionales, ¿verdad? Y que deberían estar en corresponsabilidad con la pareja, con el padre de los niños, etcétera, ¿verdad? Y que tenemos nos falta toda esa estructura que apoye la inserción de las mujeres y la permanencia de las mujeres, porque eso es otra. Muchas mujeres ingresan al mercado laboral, tienen que salir por razones de maternidad y la reincorporación es costosísima, les cuesta un montón, tienen que ingresar a trabajos, ¿verdad? No donde deberían, sino devolverse. Exacto, sí, es costoso para su carrera y para su desarrollo profesional. Claro. Shirley mencionaba ahora unos datos comparativos y vamos a verlos. Si nos comparamos con los hombres, claramente tenemos menos oportunidades. Como veíamos, la tasa de participación laboral de ellos es de 68.7% y en las mujeres de apenas un 45%. Pero cuando vamos, bueno, antes vamos a verlo gráficamente, de una forma más clara. Eso quiere decir que de cada 100 mujeres en edad de trabajar en nuestro país, veámoslo así, solo 45 tienen empleo. Bueno, eso es mínimo. Y uno dice, bueno, pero eso es bueno, es malo, depende con qué nos comparemos. Y entonces ahora sí, vamos a ver el comparativo que mencionaba Shirley de cómo nos vemos en el concierto de las naciones. Y entonces tenemos que
La nuestra es de 45%, pero en el mundo es 49%, Latinoamérica 52%, el promedio de países son de 53% y los países de ingresos son medio 54%. ¿Qué es lo que estamos haciendo tan mal que quedamos de último en este ranking, Shirley? Yo creo que lo que comentaba Jennifer es absolutamente cierto. No hemos tomado en serio el tema de hacer política pública que permita que las mujeres se incorporen al mercado laboral. Cosas, por ejemplo, que por lo menos nosotros desde el Consejo de Competitividad lo vemos como terriblemente discriminatorio y casi insensato, el tema de que se esté pensando en que las empresas tienen que tener infraestructura de cuidado solo si tienen mujeres en la planilla, como si los niños fueran solo de las mujeres, ¿verdad? Eso es un tema que es de corresponsabilidad familiar y Costa Rica ratificó el convenio de la OIT de corresponsabilidad familiar. Estamos hablando de niños, pero también estamos hablando de adultos mayores y estamos hablando de enfermos. Esto es un tema social, esto no es un tema laboral. Y en la medida en que empecemos a vincular estos temas solamente al empleo femenino, lo que vamos a hacer es condenar a las mujeres al subempleo y condenarlas entonces a que acepten menores condiciones. Y esto no puede seguir pasando porque al final de cuentas, y no hemos hablado de esto, pero las mujeres además tenemos en promedio más años de escolaridad y tenemos mejores rendimientos. Entonces al final uno dice, nos estamos perdiendo de la mitad de la población que está mejor capacitada y no estamos tomando en cuenta el tema de la política pública. Entonces ciertamente el tema de infraestructura de cuidado no va solo a niños, sino también a adultos mayores, es un tema relevante. Los países nórdicos, por ejemplo, Liliana, lo vincularon y lo resolvieron vinculado a los gobiernos locales. Entonces, por ejemplo, un 1% del salario familiar se dedica a la infraestructura de cuidado, pero está cerca de los hogares. Entonces, si yo gano $100,000, es un 1%, pero si gano 100,000 colones, es un 1%, ¿verdad? Y es un tema que es social, pero si lo vinculamos a las empresas, entonces las estamos condenando al subempleo. Y esto es un tema que es importante. Y el otro que no es menos importante es el tema de las jornadas laborales. ¿Verdad? Tener jornadas flexibles están ayudando, el tema del teletrabajo ayudó, el tema del trabajo virtual ayuda, todo esto ayuda, pero no es suficiente, ¿verdad? Si esto fuera un partido, y de acuerdo con los datos que acabamos de ver, estaríamos perdiéndolo, ¿verdad? Y hoy estamos perdiendo entonces esa capacidad productiva y estamos perdiendo la capacidad de darle esa posibilidad a las mujeres y con ellas a sus hijos, ¿verdad? Porque al final las mujeres se convierten entonces en un movilizador social importantísimo para los hijos. Así que sí, creo que el tema de tomarnos en serio el tema de la política pública, de cómo generar incentivos para la incorporación de las mujeres al mercado laboral, es un tema de ayer, de hoy, pero fundamentalmente de mañana. Tenemos una cantidad enorme de chicas que tenemos que hacer la tarea. Me parece que hoy, en el Día Internacional de la Mujer, creo que tenemos que comprometernos todas a tratar de avanzar en esa política pública. En esa dirección. Diana Hernández es la coordinadora de la encuesta continua de empleo del INEC. Claramente, bueno, cuando ve las estadísticas a hoy, pues sorprenden mucho, pero ustedes le han venido tomando el pulso y, bueno, ha venido mejorando un poco. Cuando ustedes hacen las encuestas, tal vez recuerden al público cómo es que la hacen y las mujeres, cómo es que ustedes miden esto de que cuando las mujeres ya dejaron de buscar trabajo, ¿qué les dicen, cómo las encuentran? Bueno, un poco para hablar de la encuesta continua de empleo, que en siglas como lo indica es la S, la encuesta es continua, ¿verdad? Diariamente se recopila información en campo, es una encuesta trimestral y tenemos incluso en el trabajo de campo tenemos 10 grupos a lo largo del país, entonces de esta manera la muestra es representativa de todo el país y sí, hay todo un bloque de preguntas que nos permiten identificar la condición de actividad de las mujeres. Si están en general de la población, ¿verdad? También ahí donde descartamos, ¿verdad? Con la pregunta de sexo descartamos si es hombre o mujer, pero aún así el bloque de las preguntas de empleo para identificar la condición de actividad nos permite eso, ¿verdad? Por un lado, ver si la persona indica que está trabajando y si no, se le hace una serie de preguntas para ir descartando, ¿verdad? Si hace actividades, no sé, por ejemplo, como ir a cortar el zacate o hacer comida en la casa y venderla. Hay cierto tipo de actividades que las mismas personas a veces no consideran trabajo, pero que aún así forman parte de la gama de actividades que se consideran como empleo, según las recomendaciones internacionales. Y si ya aún así nos indican que no, bueno, se le pregunta si hay algún tipo de ausencia al trabajo y ya después, posteriormente, si no está
empleada, si ya del todo nos indica que no tiene ningún tipo de trabajo o no está realizando ninguna actividad económica, le preguntamos si está disponible para trabajar y si está realizando actividades de búsqueda. Y ahí vienen toda una serie de características o motivos o tipo de búsqueda que está haciendo, qué actividades realiza, y si del todo ya no está buscando, ¿verdad? ¿Por qué motivos? ¿Qué es aquellas características que demuestran que no están buscando? No sé, aquí tomamos en cuenta eso, si es que está estudiando la persona o está realizando algún tipo de actividad en la casa de cuidado. Y así es como vamos descartando poco a poco para ver cómo clasificamos a esas personas, si están ocupadas, desempleadas o fuera de la fuerza de trabajo. En el caso específico de las mujeres, sí, vamos a ver, si no están ocupadas, ¿verdad? Ya ahí pasa, ya sea el bloque de desempleo, y hacemos toda una serie de preguntas, si tiene experiencia, por ejemplo, o no tiene experiencia. En este caso, por ejemplo, al menos propiamente las mujeres, hemos identificado para el cuarto trimestre del 2024 que alrededor del 80% indica que tiene experiencia en el trabajo, o sea, para trabajar, ya ha trabajado previamente. Y también, por ejemplo, en dónde está buscando trabajo, si es que está, no sé, buscando trabajo en lo que es el sector primario, o si está buscando trabajo en lo que es servicios, que aunado a eso, si vemos el dato de la población ocupada, vemos que las mujeres generalmente están centradas en lo que es el sector de comercio y servicios, ahí es donde las encontramos, principalmente. Y también ahí podemos ver, ¿verdad?, este tema que ustedes comentaban de la formalidad o la informalidad, en el caso propiamente del lado de la ocupación. Y, por ejemplo, ahorita, bueno, no ahorita, sino relacionado igual con el cuarto trimestre publicado del 2024, vemos que, al menos para las mujeres, hay un aumento estadísticamente significativo tanto del empleo formal como del informal. Entonces, claro, como usted diría, al haber más informalidad, ¿verdad?, que hay un poco investigar a qué se debe esto. Por ejemplo, no sé, también hemos observado que por el lado de la informalidad hemos visto que al menos en la parte de las mujeres hay un aumento en lo que son empresas no constituidas en sociedad, ellas mismas, ¿verdad?, la actividad que ellas realizan no es algo que esté como formalizado por ese lado. Y bueno, claro, pero se puede estar contabilizando, Shirley, como empleo y en realidad, digamos, si está en la casa. Es autoempleo. Es que, exacto, son es actividades que ellas realizan que, no sé, como les decía, no sé, hace repostería y la vende. Pero claro, como es algo que ella realiza, ¿verdad?, no va a ser algo que esté tal vez tan formalizado. Claro, pero Jennifer, eso implica, por ejemplo, que están fuera de garantías, cargas sociales, horas mínimas de trabajo, por ejemplo. Ustedes han analizado. La tasa de informalidad tiende a ser más alta en empleo, digamos, femenino, porque además las opciones para mujeres con baja calificación o bajo nivel educativo son más limitadas. Como decía Diani, están más como encasilladas al tema de comercio, vender lo que puedan, ¿verdad? Y trabajo doméstico, ¿verdad? En cambio, un hombre con baja calificación tiene como más opciones, trabajar en el campo, dedicarse a la ganadería, hacer estas chambitas, ¿verdad? Hay como más opciones, entonces ahí tenemos otro castigo, ¿verdad? Entonces, tras de que cuesta más, porque probablemente muchas mujeres optan por el empleo informal por el tema de la flexibilidad, tiene que hacer el cuidado, tiene que hacer todas las labores del hogar, entonces, ¿verdad? Un empleo formal tal vez no le da esta flexibilidad que ellas requieren. Entonces, además de eso, tenemos mucho menos opciones para emplear a las mujeres que tienen mucha más baja calificación, que tienen que optar por este tipo de empleos. Claro, vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar, ¿cómo hacemos para que el país no desperdicie esa mitad de la fuerza laboral que representan las mujeres? Ya regresamos. Recuerden nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos ahí sus sugerencias, críticas y comentarios sobre el programa.
También recuerde que tenemos el número de WhatsApp 64241777. Ahí usted a lo largo del programa puede unir también sus comentarios a lo que están diciendo nuestros invitados el día de hoy. Gracias por continuar con nosotros hoy que se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de la Mujer y que aprovechamos aquí en Estado Nacional para analizar cómo como país podríamos generar más oportunidades para que las mujeres no se sigan quedando de atrás en el mercado laboral. Vamos a retomar algunas de las estadísticas que veíamos en la primera parte del programa. Y es que, además de que tenemos menos acceso a los trabajos, la brecha se ensancha aún más entre las mujeres, como mencionaban nuestras invitadas, cuando son de menores recursos. Más del 90% de las mujeres de los hogares pobres que están en edad de trabajar no están en la fuerza laboral. Además, uno de los factores que más pesa es el hecho de que las mujeres se ven frente a la obligación de ocuparse de tareas de cuidado de niños, enfermos y adultos mayores, así como a labores domésticas. Está documentado que en Costa Rica las mujeres dedican 2.6 veces más tiempo que los hombres a trabajo doméstico y cuidado no remunerado. Esto es un hecho así como está. Digo, no tienen acceso a trabajo. Pero vamos un poco, ya ahora hablábamos de estas situaciones que le impiden llegar al trabajo, pero hablemos de educación, de la calificación para optar por un trabajo. ¿Qué han analizado ustedes en el Estado de la Nación, Jennifer? Bueno, lo hemos analizado en dos vías. La primera es entender que todas estas situaciones y estas brechas tienen un germen común y es todo el tema de los estereotipos y los roles y los mitos que tenemos alrededor de lo que pueden o no hacer los hombres y las mujeres. Y entonces empezamos a estudiar desde muy temprano en la educación, desde primaria, que es donde tenemos datos, y encontramos que esos estereotipos empiezan a manifestar muy temprano en la educación. ¿Cómo lo vemos? Por ejemplo, niños que tienen más problemas para mantenerse en la escuela desde edades muy tempranas, y niñas que enfrentan problemas en áreas muy específicas como ciencia y matemática, un terror a la matemática. ¿Qué pasa con estos problemas? Que conforme avanzamos en el sistema educativo, estas brechas y estos problemas se cristalizan en vez de desaparecer. Y entonces lo que tenemos es un conjunto, empezamos como a segregar a la población en qué es lo que pueden hacer los hombres, en qué pueden hacer las mujeres, y esto se desencadena en carreras muy desiguales cuando vemos, por ejemplo, las matrículas en las universidades, ¿verdad? Mujeres que se insertan mucho menos a áreas STEM, y esto ha ido creciendo gracias a las carreras como enfermería, por ejemplo, pero son estas carreras que, ¿verdad?, relacionadas mucho con el cuidado, con las labores femeninas, pero cuando vemos el núcleo duro de las carreras que tienen que ver con ciencia y tecnología, el porcentaje de mujeres es muy bajo. Por ejemplo, computación e ingenierías, ¿verdad? Y entonces hay que entender que todo esto viene de atrás, ¿verdad? Que si queremos incorporar más mujeres al mercado laboral, ojalá se incorporen a los mercados y a los sectores mucho más dinámicos que tienen mucho que ver con ciencia y tecnología, pero que esto no va a mejorar si no mejoramos desde los niveles iniciales y de la formación docente, que ahí también les puedo contar lo que hemos estudiado, que es súper interesante, cómo estos estereotipos se reproducen a través de la misma formación que reciben nuestros y nuestras docentes. Claro, Shirley, ustedes lo han analizado también, la diferencia entre zona urbana y zona rural para todas estas brechas. Así es, y la mala noticia, Liliana, es que no importa la zona en la que nos encontremos, en ninguna región del país una mujer tiene las mismas posibilidades de acceso que un hombre, en ninguno de los cantones. Ciertamente en los cantones donde hay más dinamismo económico hay una brecha menor, ¿verdad? Pero esto es porque efectivamente hay una presión de demanda del mercado laboral, pero en ninguno de los cantones esto está pasando. Y también existe el tema, y lo hemos revisado, el tema de la brecha en ciencia y tecnología y el tema en áreas STEM, como decías, ingenierías y tecnologías. Por ejemplo, de acuerdo con el índice de competitividad 2024, de cada 10 hombres graduados en TICS, se graduaron 8 mujeres. Y de cada 10 hombres graduados en ingeniería, se graduaron 7 mujeres. Entonces, creo que el tema también de creérnosla es un tema que es importante. Y por eso desde el Consejo de Competitividad trabajamos en un proyecto con el Ministerio de Educación y hemos capacitado a más de 3.000 profesores en orientación vocacional, porque necesitamos que los profesores entiendan
qué demanda el mercado, dónde está el futuro, dónde están las mejores condiciones para que le ayuden a nuestros chicos a escoger la carrera y fundamentalmente a las mujeres, que es un tema súper importante. Y el otro tema es que tenemos otro proyecto que se llama Asciende, donde becamos a las personas con upskilling, reskilling, proyectos cortos de 4 meses, donde el 54% de las personas que hemos becado son mujeres y más de la mitad tiene que estar fuera del GAM, porque estamos comprometidos de que no vamos a lograr erradicar pobreza extrema y mejorar índices de ingreso nacional, por ejemplo, si seguimos condenando a las mujeres a estar fuera del mercado laboral, como decías, ¿verdad? Entendiendo además que es un talento mejor formado, ¿verdad? Y ese es un tema que es importante. Y entonces invitar a las empresas, por ejemplo, que hacen acciones positivas en el tema de la incorporación de las mujeres es un tema súper importante. Y el que las chicas jóvenes vean a otras muchachas, a otras pares, ¿verdad? Porque antes nos fijábamos en las abuelitas y en las tías y en las maestras, ahora no, estas nuevas generaciones se fijan entre ellas. Y entonces, ver muchachas jóvenes que han logrado hacer estos cambios en áreas de tecnologías, por ejemplo, es súper importante y les asegura un trabajo extraordinario. Entonces, por eso es que ahí tenemos estas desigualdades, ¿verdad? Una presión salarial en algunas ocupaciones y una informalidad en otras, ¿verdad? Lo cual es muy complejo. Claro, pero ¿qué hacemos también con las otras, digamos que ya no están en edad de empezar una carrera de ingenierías o de STEM? Estoy hablando de mujeres de 30 o 40 años y veía en la plataforma Hipatia del programa Estado de la Nación que una de las recomendaciones que hacen, Jennifer, es fortalecer el tema de recalificación y certificación. O sea, ¿cómo reconvertimos a esas mujeres que pueden estar en zona rural o en zona urbana, que tienen una baja calificación, pero que quizás hay trabajos que se están demandando? ¿Cómo hacemos para llegarles a ellas ahí? Sí, es justo lo que mencionaba doña Shirley, que estos programas, ¿verdad?, de recalificar en algunas áreas, yo creo que pasa por muchos temas. El primero es identificar en las regiones cuáles son las necesidades, cuáles son las ventajas, dónde existen los espacios para que estas mujeres se puedan emplear, ¿verdad? Y además apoyar la inserción laboral. ¿Y cómo hacemos esto? Con una red de cuidado de calidad y con carácter universal, que apoye que las mujeres puedan salir a trabajar. Es que si no resolvemos este tema va a seguir siendo un obstáculo. La red de cuidado que tenemos ahorita funciona con un enfoque de pobreza, ¿verdad? Las personas que pueden aplicar es porque están en un nivel de pobreza. En el momento que encuentran un trabajo, salen de ese nivel de pobreza con los datos que mostraste, ¿verdad? Tener un trabajo ya te ayuda a salir de esta línea de pobreza, pero entonces perdes el beneficio de la red de cuidado, ¿verdad? Entonces estamos generando de alguna manera círculos viciosos que no ayudan a esa inserción, que no ayudan por lo menos a superar esa primera barrera de acceso al mercado laboral para subir ese 45% de ocupación. Siempre terminamos con la red de cuidado, Shirley. Precisamente en estos días me buscó la gente de la Asociación Nacional me parece que son de la red de hogares de cuidado, digamos que el IMAS les paga, y me dijo que me contaban que cada vez más está buscando formas como de restringir un poco el alcance. Y es un problema con el que arrastramos. Esto que dice Jennifer, el tema de que es un círculo de pobreza, si salís del círculo de la calidad de pobreza, calificación te sacan, pero además de que no hay suficientes. Así es, así es. Y ¿Cómo se le entra, Shirley? ¿Cómo le entramos como país? Es un círculo vicioso y además es perverso, ¿verdad? Porque al final de cuentas si estoy en línea de pobreza, accedo a los beneficios. Pero si consigo un trabajo formal y salgo de la línea de pobreza, pierdo todos los beneficios, con lo cual entonces es perverso, porque hay un incentivo a quedarse ahí afuera, ¿verdad? Entonces es súper complicado. Y entonces ahí lo que estamos es dándole señales diferentes a los que realmente quisiéramos, que es resolver este tema. ¿Cómo financiar la red de cuidado? O sea, yo con absoluto convencimiento estoy absolutamente convencida que esto no puede ir con cargo al trabajo formal, porque entonces vamos a dispararnos en el pie. Eso uno. Por eso que decías, porque a las empresas simplemente les va a salir más caro, entonces contratar mujeres. Claro, por supuesto. Y tampoco uno debería estar poniendo cuotas y estas cosas, porque la verdad es que tampoco esto funciona. Porque creo que además, y esto lo digo como mujer trabajadora, pues a mí no me hace feliz saber que me dieron un trabajo por cuota, ¿verdad? Sino por capacidad. Entonces, aquí el tema es de dónde sacamos los recursos. Bueno, en el Consejo de Competitividad planteábamos y decíamos, bueno, los patronos pagan un porcentaje fijo sobre las planillas para el Banco Popular.
Bueno, y ese porcentaje era para capitalizar el Banco Popular. ¿Cuántos años tiene el Banco Popular? Y está absolutamente solvente, y entonces uno dice, ¿y por qué no redireccionamos por lo menos la mitad de estos recursos y generamos una red de cuidado que verdaderamente pueda ayudar? ¿Tiene que ser gratis? Creo que no. Creo que podría pagarse, podría ser un copago y podría hacerse un pago adicional para que se valore también el tema del beneficio. Pero esto nos ayudaría muchísimo y no debería ser además vinculado a mujeres, tiene que ser vinculado a hogares en condición de pobreza, porque hay hombres también, hay jefes de familia que son hombres, y entonces al final de cuentas aquí, si no seguimos repitiendo el sesgo, ¿verdad? De que mujeres son niños y mujeres son adultos mayores y mujeres son muy caras. Entonces, esto no puede ser desde ningún punto de vista, y por eso creo que el tema de cómo nos planteamos el tema de la red de cuidado es importante, pero también, Liliana, preguntabas el tema de upskilling y reskilling, y yo quiero contarles un ejercicio que hicimos en el Consejo de Competitividad. Un programa de 4 meses, becados, virtual, capacitación virtual, y en el paralelo empezamos a conseguir a las empresas que necesitaban ese talento. 2 personas de OSA, 2 mujeres de OSA consiguieron trabajo en una bolsa de valores internacional. Y ellas decían, nunca jamás lo pensé. Y trabajando remotamente. Trabajando remotamente. Y las capacitamos remotamente. Y se quedaron en OSA. Porque tampoco queremos que todo el mundo se venga al centro de San José. Necesitamos a la gente y llevar desarrollo fuera del GAM. Entonces, el tema de identificar cuáles son las necesidades de capacitación de las empresas, y eso lo hacemos. Le preguntamos a las compañías, ¿ustedes qué necesitan? ¿Y necesitan en inglés, en español, o también en español, solamente en inglés? ¿Qué necesita? Diseñamos el curso, se hace una capacitación rápida y finalmente las personas acceden al mercado laboral. El éxito, la tasa de inserción es alrededor del 70%. Cuando uno ve, por ejemplo, los programas del Ministerio de Trabajo, es del 30%. Entonces, al final de cuentas, uno dice, bueno, es solamente entender dónde están las necesidades, cómo las capacito y además cómo las inserto al mercado laboral, porque no se trata de que se vengan desde Limón hasta San José, se trata de que puedan conseguir trabajo allá o remotamente, como decíamos, que a mí me llena de profunda satisfacción cuando hacemos las grabaciones y vemos a las muchachas súper jóvenes, chicas de 24, 25 años, con sus bebés graduándose. Y además sabemos que ya tienen un trabajo formal desde sus casas. Claro, pero para eso se requiere conectividad, ¿verdad? Y acceso, Jennifer, a otras cosas que no se pueden en todo el país. Yo veía ahora, a raíz de los reportajes que hizo nuestra compañera Yesenia Alvarado sobre gentrificación, que en este lugar, en Santa Teresa, que había una gran cantidad de extranjeros trabajando en forma ilegal. Y entonces, bueno, por fin va migración y la inspección laboral. Y entonces oí a los empresarios, la Cámara me parece de negocios de comercio ahí, diciendo que están en peligro de cierre 40 establecimientos ahí, porque si no contratan a esos extranjeros no tienen mano de obra. Pero no es que no hay gente ahí, Jennifer, sino que no hay gente que hable inglés, no hay gente que tenga capacitación en manipulación de alimentos, que tenga servicio al cliente, ¿verdad? Y entonces no hay una política pública que diga, ahí necesitamos eso, que eso es un poco lo que ustedes han identificado. Sí, y hablar que en general el país no cuenta con una política nacional de empleo, digamos, tenemos acciones, pero no tenemos esta visión. Y este tema de las mujeres es muy ejemplificador en el sentido de que vemos las brechas, pero hay que entender que esto es un tema país, ¿verdad? Y que la competitividad se afecta y que si no aprovechamos el bono demográfico, además vamos a afectar a la larga nuestros sistemas de pensiones, ¿verdad? Personas que se van a retirar con cada vez menos población joven, entonces tenemos que pensar a futuro, ¿verdad? No podemos pensar que todas las pensiones de estas mujeres que no están trabajando van a recaer en sus cónyuges, porque además no todas tienen, ¿verdad? Y además eso genera presiones a los sistemas. Entonces, es un conjunto de condiciones que tenemos que entender que son importantes para el país, que donde tenemos espacio para crecer es ahí, porque la mayoría de los hombres, como vimos en los datos, ya están ocupados, ¿verdad? La mayoría ya tiene un trabajo. Para poder insertar al resto, y necesita una política así demasiado difícil para poder incorporar a las personas que no están en el mercado laboral, porque hay razones específicas por las que no están. Donde tenemos un margen es con las mujeres, pero tenemos que resolver este conjunto de condiciones que ayudan a las mujeres a insertarse y a permanecer en el mercado laboral. Claro, Diani, adelante. No, lo que quería era para un poco complementar la información que ustedes están comentando, es que al menos la población desempleada mujer
lo que se observa en este trimestre que se publicó, el cuarto, ¿verdad?, es que el 55% tiene menos de 34 años, que era lo que usted comentaba, que muchachos jóvenes estuvieron en este tipo de capacitación que ustedes impartieron, y además que el 74% tiene menos de secundaria completa, es decir, que ahí hay como un campo que se tiene que incentivar un poco más. Ahora, cuando Jennifer comenta del idioma, hace poco generamos un dato para una infografía que vamos a generar posteriormente y está relacionada con el tema de la población desocupada y en cuanto al manejo de un segundo idioma. Lo que encontramos es que alrededor del 90% solo maneja o comprende o tiene conocimiento de su lengua materna. Es decir, que muy pocos manejan un segundo o un tercer idioma, que ahí también hay una brecha importante que a nivel país debería de ver cómo se mejora. Claro, pero no lo estamos abordando. No lo estamos abordando. Exactamente. Educativo, ¿verdad? El INA. Exacto. El INA que está en todas las esquinas del país y además se financia con cargo a las planillas. Es que yo insisto mucho en esto, perdón, pero es que realmente me parece insólito, digamos, que hemos diseñado un sistema que es muy caro. Cuando dicen que Costa Rica es un país muy caro en la empleabilidad, sí, claro, porque casi todo está con cargo a la planilla. Pero bueno, dicho esto, lo cierto es que hay un porcentaje importante que cada quincena va al INA. Y entonces uno dice, ¿y por qué entonces el INA no está cumpliendo con esta labor, verdad? El inglés, como decías, o sea, ¿por qué no? Entonces no importa si yo saqué el bachillerato o no, no importa, yo puedo saber inglés aunque tenga el tercer año, aunque tenga el sexto grado, y ya con inglés me aseguro una probabilidad de conseguir un empleo formal muchísimo más alto, ¿verdad? Y eso es súper importante. Y el otro tema son los técnicos medios. Necesitamos técnicos medios y cada vez más. Entonces, por ejemplo, en las zonas costeras, ahora que decías en Santa Teresa, los técnicos en refrigeración, por ejemplo, aires acondicionados y todo eso. Entonces, no ocupamos ingenieros ahí. Bueno, no estamos ocupando en ese momento que se vayan los médicos para allá. Es que necesitamos técnicos que son ocupaciones que puede dar el INA, y que podríamos estar generando el autoempleo con emprendedurismo, ¿verdad? Claro, pero la pregunta es si existe esa digamos, oferta de capacitación. Y no sé si, Diany, ustedes en las encuestas pueden identificar, digamos, geográficamente dónde están esas necesidades. Por ejemplo, el porcentaje de mujeres con más bajo manejo de inglés está en tal parte de la... O sea, ¿esa data existe segregada de esa manera? Se puede generar a nivel urbano-rural y habría que valorar a nivel de regiones de planificación, pero más un nivel geográfico menor a eso, al menos con la encuesta continua de empleo, no se puede por el tipo de muestra que tiene la encuesta. Claro, el alcance metodológico. El alcance metodológico, exactamente. Porque entre más desagregaciones uno hace a la información, el dato es más pequeñito. Entonces, digamos que pierde un poco la significancia estadística. Claro, pero sí hay maneras, digamos, como tal vez no tener el dato así preciso, pero hay maneras más o menos de identificar las necesidades que hay. Por ejemplo, eso que mencionabas de conectividad, uno sabe más o menos las zonas donde hay menor conectividad. Ya por otros estudios uno sabe más o menos que en ciertas zonas rurales el tema del inglés es mucho más débil, hay mucho menos posibilidades de acceder a capacitaciones en segundo idioma. Entonces, digamos que tampoco es como, o sea, tal vez no se puede llegar a la precisión del dato, pero sí hay manera de cruzar información y saber que hay zonas con distintas necesidades, que era lo que decía doña Shirley. Hay que entender que esto de las brechas, sí es un tema de brechas entre hombres y mujeres, pero también es un tema de brechas entre mujeres. No todas tenemos las mismas oportunidades, ¿verdad? Y eso, y lo más perverso es que el castigo está por las condiciones en que naciste. Te tocó nacer en una zona específica, y entonces ya eso te carga un conjunto de oportunidades menos. Y eso es lo que no debe ocurrir. Como país es lo que no debe ocurrir, porque además Costa Rica lo que tiene es gente. Para desarrollarse es gente. Y donde tenemos el espacio para emplear es mujeres. Ahí es donde tenemos que poner los esfuerzos. Claro. Diany, recuérdeme cuánto mejoró el indicador de la tasa de participación laboral de las mujeres del 23 al 24. Y mientras se encuentra el dato, claro. Esto es para ver un poco porque, claro, Jennifer decía que no hay una política pública, digamos, diseñada con el nivel de precisión que se requiere. Lo que ha habido es mucho, digamos, esta estrategia brete. Y no sé si esa estrategia brete está siendo efectiva con las mujeres. Mientras regreso con Diany, Shirley. Pues yo la verdad creo que el Estado de la Nación ha hecho un esfuerzo espectacular en el tema de ponernos sobre la mesa algunos temas y creo que el índice de competitividad ha venido a ponerle números también. Entonces, por ejemplo,
no sé si hace 2 días se cumplió los 5 años de que llegó el COVID a Costa Rica. Y eso nos puso en una situación tan diferente que el primer y el segundo índice de competitividad, yo les puedo asegurar que todos los cantones mejoraron en competitividad por un tema de conectividad. Pero si no hubiera llegado el COVID, estaríamos todos todavía peleando porque quiero 10 megas más y no tengo la oferta y la cosa. ¿Verdad? Hoy la conexión a Internet es por mucho el gran movilizador. Es por mucho uno de los elementos que nos están dando oportunidades a todos para estudiar y para trabajar. Pero si no hubiéramos tenido el COVID hace 5 años, probablemente no estaríamos Claro, nos dio un empujón. Exacto. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque creo que faltan datos. Y que dicho que está el INEC aquí, porque faltan datos para llegar a esa precisión, pero una vez que tenemos los datos, porque ni el Estado de la Nación, ni el INEC, ni nosotros como Consejo de Competitividad hacemos política pública. Pero entonces los hacedores de política pública, uno debería estar esperando que ellos tomen estos datos y verdaderamente hagan política pública enfocada en las necesidades específicas. No podemos pensar que lo mismo que necesitan los cantones de Alajuelita, Tibás y Escazú es exactamente igual que lo que necesita Corredores o que necesita Quepas o lo que necesita Bangares. No es igual. Entonces tenemos que poder hacer ese zoom, ¿verdad? Y poder hacer algunas propuestas de política de empleo enfocadas con regionalización, ¿verdad? Que es un tema importantísimo. Claro. Diani, Ahora sí, bueno, la tasa neta de participación laboral del cuarto trimestre del 2024, comparando, ¿verdad?, con el mismo trimestre del 2023, fue de 44,8 y tuvo un aumento estadísticamente significativo de 4,3 puntos porcentuales. Y por el lado de la tasa de ocupación, esta fue de 41,5. En el 23. Actualmente, ahora. Actualmente. ¿Y el año anterior? Tuvo que haber sido porque ahora aumentó 44,3 puntos porcentuales, 4,3 puntos porcentuales. Lo que está diciendo es que son indicadores que mejoraron. Exacto, esos dos mejoraron. Claro. Y en cuanto al desempleo, no hay evidencia que haya un aumento. Lo que hemos visto es que ha estado como ahí estabilizado. Sí, se ha mantenido. Digamos, se ha mantenido, exacto. Ya casi se nos acaba el tiempo. No quiero irme sin este otro dato que me llamó mucho la atención. Según las estadísticas de la OCDE, en Costa Rica también hay una brecha para las mujeres en cuanto a la titularidad de una cuenta en instituciones financieras o proveedores de servicios de dinero móvil. Ya lo vemos ahí en pantalla, que realmente me sorprendió, Shirley. Yo pensé que a nivel de Costa Rica pues estábamos muy bien, y ahí vemos que en Costa Rica las mujeres un 6, la titularidad de cuentas en el banco pues y de dinero móvil en mujeres es de 61.1% y en hombres 73%, pero ve cómo es la diferencia. Las mujeres en los países OCDE es 97.7% y en América Latina mujeres 69.3%. Jennifer, o sea, quiere decir que no estamos todavía tan bancarizadas como pensábamos. Sí, y que además lo que representa esto es de alguna manera dependencia, ¿verdad? Creo que todo este tema, las brechas, las dificultades de acceso al mercado laboral, la falta de apoyos para que las mujeres permanezcan, las brechas de remuneración, las dificultades para acceder a ciertas carreras, a ciertos espacios, a ciertos puestos de liderazgo, finalmente lo que nos coloca es una posición de vulnerabilidad, algunas más que otras, ¿verdad? Y este dato que acaba de presentar nos dice un poco eso, ¿verdad? Cómo estamos generando de alguna manera esa dependencia y esa falta de autonomía en las mujeres, ¿verdad? En un país que, como les decía, lo que aspira es a desarrollarse y esto solo lo puede hacer a través de la gente. Claro, a mí me sorprendió, Chile, claro, esos son datos de la OCDE, y creo que la otra semana OCDE va a presentar el informe país de Costa Rica. Vamos a ver los datos nuevos más actualizados, pero... Así es, pero el tema de la bancarización está muy vinculado siempre al tema de la formalidad. ¿Verdad? Si tienes un trabajo formal, estás bancarizada. Claro. Y estás bancarizada porque entonces para comprar una casa o para comprar un carro, para lo que sea, necesitas una cuenta bancaria. Pero si no estás en la formalidad, no vas a comprar ningún bien, obviamente. Entonces no tenés tampoco una cuenta bancaria. Entonces creo que, de nuevo, ahora seguimos dando un poco como vueltas alrededor de lo mismo. Y el otro tema que me parece que es súper importante es el tema de brindarles apoyos a las mujeres en el tema de empoderamiento. Realmente el tema de que se la crean es un tema importante y está absolutamente comprobado. Las mujeres son mejores pagadoras y lo dicen los bancos, ¿verdad? Las tasas de pago
de los créditos son muchísimo mejores cuando son mujeres que cuando son los hombres. Entonces, al final uno dice, yo siempre le digo a las empresas, es un negociazo contratar mujeres. Contraten mujeres. Son súper ordenadas, son muy estables, rotan menos entre las compañías, son estables, son responsables, son personas que están muy enfocadas en objetivos y además son buenas pagadoras. Entonces uno dice, es un negociazo contratar mujeres. Y entonces a las chicas lo que hay que decirles es, estudien cosas que el mercado laboral está demandando, porque si no, entonces cuando vemos las tasas de desempleo y vemos muchas educadoras, muchas que estudiaron educación, que estudiaron psicología, que estudiaron nutrición, y yo no estoy satanizando nada de estas cosas, el tema es que las oportunidades laborales y de mejores salarios están en otras áreas. Ahora, si sabiendo eso, yo quiero estudiar esto, hagámoslo, no pasa nada, hagámoslo, pero tenemos que tener información y eso me parece que es parte de la responsabilidad de darles orientación vocacional a los chicos de cuáles son esas oportunidades. En este proyecto de orientación vocacional, me acuerdo que trajimos a orientadores vocacionales de áreas rurales a San José y los llevamos a visitar empresas, esto antes del COVID, por supuesto. Y 2 profesoras de Guásimo, después de que fueron a las empresas, venían y les bajaban las lágrimas, una de ellas, y me dijo, yo no sabía que esta Costa Rica existía. Yo vengo de un área rural donde lo único que hay es agrícola y transporte, pero yo no sabía que esta Costa Rica existía. Entonces, vean qué impresionante, ¿verdad? Porque al final son los referentes de los chicos y son los chicos los que van a ser, los que van a tomar estas decisiones. Pero además me dijo otra cosa que yo quería llorar y me dijo, en área rural el desafío más grande no son los chicos, son los papás de los chicos. Y entonces en el caso de las mujeres, peor, se hace más grave en el caso de las mujeres. Entonces, vean qué difícil este tema porque ciertamente creo que es una política que tiene que ser integral, trabajar con los profesores, trabajar con el ministerio, trabajar con las empresas, trabajar con el INAH y las universidades y demás. Y el Ministerio de Educación Pública es absolutamente relevante. O sea, la tasa de empleabilidad de las personas graduadas de colegios técnicos es prácticamente el 100%, pero en los colegios académicos no. ¿Por qué no tenemos más colegios técnicos? ¿Verdad? Son temas que deberíamos plantear entonces para poder mejorar entonces la empleabilidad de las mujeres en el mercado laboral. Usar los recursos donde más se necesitan. Hoy hemos hablado de lo que son los retos para las mujeres en el tema de mercado laboral. Tenemos otro montón, los temas de violencia, ni se diga. No hay que olvidar que llevamos ya 11 femicidios en lo que va de este año y la mayoría de las denuncias de delitos sexuales, las víctimas son mujeres. Pero no todas son malas noticias. Veamos este último cuadro. El Instituto Nacional de Estadística y Censo también nos recordó algunas de las muchas áreas donde las estadísticas nos muestran un panorama positivo para las mujeres en Costa Rica y tienen que ver, bueno, con el tema de que hemos ido mejorando. Esperemos que con la eliminación de las guías sexuales eso no cambie. Menos nacimientos, Diani, en mujeres adolescentes, que eso suele ser también un lastre para la posibilidad de conseguir el trabajo. También la mayoría de graduaciones de educación superior son mujeres, ¿verdad? La esperanza de vida al nacer de las mujeres es mayor, un 83.4% las mujeres versus 78.4% los hombres, años, perdón, eso no es porcentaje, esos son años. Y igualdad en años de escolaridad. Estos son los indicadores, digamos, en los que el país está bien en cuanto a no mantener esas brechas de género. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Voy a pedirle a cada una de nuestras invitadas una reflexión final en este sábado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, sobre esto que hemos estado hablando y cómo como país podremos pegar un empujón para que realmente hagamos algo. Voy a empezar con Jennifer León del programa Estado de la Nación. Tal vez yo quisiera decir que hemos visto con estos datos que cuando a un país o a una economía le va mal, a las mujeres les va peor y eso no puede seguir pasando. Para que esto no siga pasando necesitamos tomarnos en serio este tema y tomarlo como un tema país, con normativas, pero además asegurándonos que esas normativas se cumplan, con un sistema educativo que
aborde estos temas, que promueva la participación de hombres y mujeres en las distintas áreas y con acciones específicas que aborden el tema de las brechas de las mujeres en los distintos ámbitos, con enfoque regional, con enfoque de género, con enfoque de calificación, para llegar a las necesidades específicas y lograr mejorar estos indicadores de inserción y permanencia laboral. Muchas gracias, Jennifer. Diani. Bueno, de mi parte, incentivar y motivar a las instituciones a utilizar la información que se genera en el INEC. No solo la encuesta continua de empleo tiene una variedad de temas que se pueden investigar, sino también están las otras encuestas que pueden permitir tener como esa visión general del país y que conozcan un poquito más sobre cómo estamos, ¿verdad? Porque para eso desarrollamos diferentes operaciones estadísticas con el objetivo de dar datos, de dar esa información que pueda utilizarse para generar política pública, para ver qué programas pueden realizarse a lo largo del país. Entonces sí quisiera como verdad dejar esa idea de que el INEC está abierto a brindar ese tipo de información y que cualquier tipo de consulta, colaboración, estamos abiertos para colaborar en lo que se requiera a nivel país. Claro, como siempre agradecerles porque la información que genera el INEC es vital. Uno diría que con ese porcentaje de esa tasa de participación que nos dicen las estadísticas del INEC versus el ranking global comparado con otros países, esa debería ser un área prioritaria. Ya eso es suficiente para decidir hacer política pública ahí. Shirley Saborío, del Consejo de Promoción de la Competitividad del Sector Privado, termino con vos. Muchas gracias, Liliana. Yo creo que hoy es un día importante, creo que es un día en el que tenemos que comprometernos todas a seguir haciendo desde el lugar donde estemos conciencia para poder promover la inserción de las mujeres al mercado laboral. Esto es absolutamente relevante, pero también me parece que también deberíamos ser un poquito más exigentes ahora que estamos en un año preelectoral. Pasemos un poquito la página de la superficialidad. Tratemos de ver un poquito más los datos. Entendamos que en Costa Rica 9 de cada 10 personas trabajan en el sector, porque trabajamos en el sector privado. Entonces tenemos que hacer y crear condiciones para que haya cada vez más empresas, cada vez más personas con emprendimientos y que promuevan y generen este desarrollo dentro y fuera del GAM. Porque no queremos que las mujeres dejen de tener bebés, no queremos que las familias dejen de crear y de pensar y de soñar. Lo que queremos es familias cada vez menos pobres y queremos menos pobreza extrema y queremos más oportunidades para todos, porque creo que todos aspiramos a vivir en un país menos desigual. Y creo que no podemos quedarnos, no podemos normalizar estas diferencias. Así que, sí, Liliana, me parece que es absolutamente propicio agradecerte muchísimo y desde el Consejo de Promoción para la Competitividad me parece que estamos generando alguna data que es importante y que yo invito a los políticos a tomarla en cuenta para generar política pública y cerrar estas brechas. Bueno, qué bueno que el programa de hoy ha servido para hacer señalar la urgencia de trabajar en esto y también la exigencia a los políticos, como decís, de cara a las elecciones. Muchas gracias a nuestras invitadas del día de hoy y a ustedes en sus hogares por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado nuevamente aquí a la 1 de la tarde. Que tengan un muy lindo fin de semana.